En un minutito empezamos. Vamos a esperar que se puedan conectar todos. Buenos días, Omar. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Cargando la presentación en unos momentos. Vamos a comenzar. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a empezar con nuestro tema de la semana número 2. El día de hoy vamos a ver lo que es la materia. Vamos a ver algunos conceptos importantes, ¿no? Sobre qué es lo que es, cuál es su clasificación según su composición. Luego veremos lo que son las propiedades que presenta dicha materia, los estados en los cuales también se manifiestan, no los más conocidos obviamente, y luego estaremos viendo los cambios, para luego abordar otra parte que es la energía, ¿no? Vamos a ver su concepto obviamente, lo que vendría a ser las formas de energía, cómo hacer mediciones de energía, en este caso de calor, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y qué relación existe entre la materia y la energía? ¿No? Eso fue propuesto por Albert Einstein en su teoría de la relatividad expandida y nos comenta justamente de ello. Entonces vamos a ir hablando un poquito de algunas cosas por ahí. Bien, por favor, está cargando la presentación. ¿Me confirman si logran ver la diapositiva? Dice semana 2, materia, energía y cambios. Excelente. Me logran escuchar también con claridad, ¿verdad? Bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Listo. A ver. Primero, en la imagen ustedes pueden ver un paisaje, obviamente varios elementos dentro de ese paisaje, como son los árboles, las nubes, el agua de ese lago, y también pueden observar al costado imágenes de personas, las ropas que usan y todo lo demás. ¿Qué en común tiene todo esto? Bueno, que todo eso, señores, es considerado materia. Materia. Entonces, materia, en base a esto podemos construir un concepto que nosotros conocemos muy bien desde el colegio. Materia es todo aquello que nos rodea. Todo aquello que nos rodea. Pero hay muchas cosas que suelen rodearnos. Tenemos que ser un poquito más específicos. ¿Qué características deben tener estos objetos para que sean considerados materia? Y justamente tenemos allí que debe ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que puede ocupar un espacio, un volumen, ¿no? Si tiene dimensiones, podemos decir que es justamente materia, ¿ya? Ahora, también podemos expandir un poco más el concepto y podemos decir que es todo aquello que impresiona nuestros sentidos, todo lo que vemos, tocamos, saboreamos, olemos, aunque sabemos que nuestros sentidos son limitados, ¿no? Podemos oler hasta cierto grado, ¿no? O detectar un sabor hasta cierto grado, ¿no? Pero a pesar de que nosotros no podamos percibir ciertos materiales con nuestros sentidos, no dejan de ser materia, por si acaso, ¿ya? Y también podemos decir que materia es todo aquello que tiene masa y peso. Entonces, recogiendo esos tres conceptos, podemos sacar uno solo. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por estas características? Primero, ¿qué entendemos por masa? Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Eso es la masa, la cantidad de materia que posee un cuerpo. Hay cuerpos que poseen más masa que otros, ¿no? Ahora, una propiedad que se relaciona mucho con la masa es justamente el volumen. ¿Y qué se entiende por volumen? El espacio ocupado por un cuerpo, ¿no? De ahí el concepto de materia.
Entonces, el volumen es el espacio ocupado por un cubo. Pero allí vemos un tercer componente, el peso. Profesor, ¿masa y peso no es lo mismo? ¿Se supone que es lo mismo? Y obviamente no. Masa, como te comenté hace un momento, es la porción de materia que posee un cuerpo. Y no importa en qué parte del planeta esté ese cuerpo, su masa va a ser igual. Por ejemplo, yo tengo un florero que pesa, vamos a poner, medio kilogramo. Aquí en Perú, en la China o en otro país, ese florero va a seguir teniendo una masa de medio kilogramo. La masa es constante, no varía. En cambio, el peso sí, porque el peso se define como una fuerza que ejerce el planeta sobre los cuerpos para traerlos hacia sí. ¿Ya? Entonces, el peso es la fuerza con la que, en este caso, el planeta atrae los cuerpos. Y esto es variable, porque no en todos lados del planeta o del universo el peso es el mismo. Si ponemos el ejemplo con una persona, aquí en la Luna una persona, por ejemplo, puede tener un peso de 700 newton, pero si se va a la Luna, donde la gravedad es mucho menor a la de la Tierra, entonces el peso de la persona no va a ser 700 newton, sino mucho menor. Pero sin embargo, su masa en ambos lugares va a ser la misma, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces, materia es todo aquello que tiene masa y que tiene volumen. ¿Listo? Avanzamos un poquito más. Ahora, aquí nosotros tenemos un cuadro sobre lo que es la clasificación de la materia, ¿no? Un mapa conceptual, ¿no? Aquí nos dice que la materia puede ser clasificada de acuerdo a su composición, según ustedes observan. Pero hay materiales que son de composición variable y hay materiales que son de composición definida o fija. ¿Cuáles son estos? Bueno, el de composición variable se le conoce como mezcla y el de composición fija o definida se le conoce como sustancia pura, ¿no? Como ustedes observan ahí. Ahora, ¿a qué se refiere este mapa conceptual cuando habla de sustancia con composición definida, ¿no? ¿Qué significa de composición definida? Para eso vamos a usar un ejemplo. Les voy a colocar aquí lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde está el lápiz? Acá está. Imaginemos un compuesto químico, uno bien conocido por ustedes, bueno, espero que lo conozcan. Es el famoso metano, el CH4. Sabemos que es justamente un hidrocarburo, uno de los principales componentes del gas natural. Entonces, el metano se conoce hoy en día que tiene, o es una molécula formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. No importa de qué parte del planeta venga la muestra de metano, siempre el metano va a tener esa composición. Un átomo de carbono y 4 de hidrógenos unidos. Incluso, no importa si el metano fue extraído de una muestra, de un satélite, de una sonda que muestrea la atmósfera de Marte. Si tiene una molécula con un carbono y 4 hidrógenos, eso tiene que ser sí o sí metano. Por eso decimos que las sustancias puras tienen composición química definida. Porque yo no voy a encontrar otra sustancia llamada metano que tenga 3 carbonos y 5 hidrógenos, o que tenga 6 carbonos y un hidrógeno. No, no existe. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Por otro lado, las mezclas, su composición es variable. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Por ejemplo, yo tengo agua y tengo un poco de azúcar, ¿no? Y formo una mezcla, el agua azucarada. Pero si yo les dijera a ustedes, formen una mezcla de agua azucarada, ustedes podrían usar una cantidad de agua y poder añadir diferentes cantidades de sal, de azúcar. Por ejemplo, uno de ustedes puede añadir una cucharadita, otra persona podría echarle 2 cucharaditas,
otra podría echarle incluso 3. Entonces, en los 3 casos se está formando agua azucarada, una mezcla. Pero la cantidad de azúcar dentro del agua es la misma. No, ¿verdad? Es diferente. Por eso decimos que su composición es variable, porque puede estar en diferentes cantidades. ¿Ya, chicos? Eso se refiere con una mezcla que es de composición variable. ¿Listo? Entonces, avanzamos un poquito más. Dentro de las mezclas vamos a encontrar las homogéneas y las heterogéneas, ¿no? Que eso vamos a pasar a explicar un poquito más detalle en las siguientes láminas. Y luego en las sustancias puras podemos encontrar las famosas sustancias compuestas y las sustancias del tipo elemental, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en las siguientes láminas, ¿no? Cómo es que se clasifican las mezclas y las sustancias puras. ¿Listo? Empecemos entonces. La sustancia pura. Ustedes observan allí que la sustancia pura ya generalmente hace referencia a los que, en este caso, las sustancias elementales hacen referencia justamente a un elemento químico. Podemos decir o complementar este concepto diciendo que las sustancias puras están formadas por átomos del mismo, ya, del mismo elemento. Voy a ponerlo por aquí, ya. Las sustancias, en este caso elementales, son aquellas que están formadas por átomos del mismo elemento. Observen la lámina de cobre que tienen en la figura. Esta lámina de cobre está formada por millones y millones y millones de átomos de cobre. Átomos del mismo elemento. Por lo tanto, esas láminas de cobre son clasificadas como sustancias elementales. De la misma forma, los lingotes de plata que ustedes observan allí en la figura. Esos lingotes están formados por millones y millones de átomos de plata. Solo átomos de plata. Entonces, es una sustancia elemental. Igual que el oxígeno que ustedes ven y que se utiliza bastante hoy en día por los temas del COVID en los hospitales, y el nitrógeno, que es uno de los componentes también que se encuentran en el aire. Todos ellos son ejemplos de sustancias elementales. Ahora, ustedes pueden observar también en la lámina que dicen que las sustancias elementales pueden ser monoatómicas o poliatómicas. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, la unidad más pequeña del material puede ser átomos o pueden ser moléculas, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, pero les voy adelantando un poquito. En el caso del cobre y la plata, la unidad más pequeña que conserva las propiedades de estos elementos es el átomo. En cambio, en el oxígeno y el nitrógeno, la unidad más pequeña de estas sustancias es el O2, la molécula de oxígeno 2 y la molécula de nitrógeno 2. No es el átomo, es la molécula unida, ¿no? Que en este caso es la unión de dos átomos. ¿Listo? Entonces, cuando aquí la lámina dice que pueden ser monoatómicas, se refiere a que la unidad más pequeña que representa al material son átomos. Y cuando decimos poliatómicas es cuando la unidad más pequeña del material está formada por agrupaciones de 2 o de 3 o de 4 átomos o más. Pero más allá de eso, no importa si se agrupa solamente un átomo, la unidad básica es un átomo o es un conjunto de átomos. Siguen siendo átomos del mismo elemento, ¿verdad? Claro, están unidos entre sí de una forma diferente, pero son átomos del mismo elemento. Por eso siguen siendo sustancias del tipo elemental. ¿Listo? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos un poquito más. Ahora veamos un poco lo que son las sustancias compuestas. ¿Ya? Las sustancias elementales, como hemos visto, están formadas por átomos de un mismo elemento. En cambio, las sustancias compuestas, como ustedes observan en la lámina, están formados por átomos de elementos diferentes. Estos átomos ya se van a unir químicamente por medio de enlaces.
¿ya? Por ejemplo, ustedes observan allí en la lámina el cloruro de sodio. Esa sal está formada por átomos de sodio y de cloro que se han unido químicamente, ¿ya? Entonces, el cloruro de sodio, por acá les puedo poner otro ejemplo si desean, ¿no? Obviamente está el agua, que ya han visto ustedes en el agua que hemos estado viendo, el metano, el CH4, ¿no? Que les puse al inicio en el mapa conceptual. Todos estos son ejemplos de sustancias compuestas, porque les vemos que están formados por átomos de elementos diferentes. Ahora, una característica de estas sustancias compuestas es que pueden separarse en las sustancias elementales que le dieron origen. Como ustedes observan en la lámina, el cloruro de sodio puede ser separado. Los átomos de sodio por un lado y los de cloro por otro. Pero para hacer eso yo necesito métodos químicos de separación. Y profesor, ¿por qué se le llama método químico de separación? Muy sencillo. Se le llama método químico porque al hacer la separación, la sustancia inicial va a cambiar su composición. O sea, la sustancia inicial va a desaparecer y se va a formar una nueva sustancia. Por eso es un método químico de separación. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta. En este caso vemos en la lámina que la separación se hace con la corriente eléctrica. En el caso del agua, el hidrógeno y el oxígeno pueden ser separados, también por la acción de la corriente eléctrica o por elevadas temperaturas, al igual que el metano. Pueden darse en esos casos. Pero en todos ellos, al hacer la separación, la sustancia inicial desaparece y se transforma en otras. ¿Ya? Por eso se le llama método químico, muy importante. Muy bien, avancemos un poquito más. Ahora vamos a ver lo que son las mezclas. Y cuando hablamos del concepto de mezcla, tenemos que tener en mente que la mezcla son combinaciones de sustancias, de dos o más sustancias. Ahora, cuando las sustancias se combinan, pueden ser que las sustancias que van a combinarse tengan cierto grado de afinidad, como el agua y el alcohol, o puede ser que no tenga tanta afinidad, como el agua y la arena, por ejemplo. En base al grado de afinidad y también en base a lo que es la apariencia y la composición de esta mezcla, podemos dividirla en dos: la homogénea, como ustedes ven en la pantalla, y la heterogénea. Con respecto a la homogénea, podemos decir que son mezclas que presentan una sola fase. ¿Qué significa eso? En palabras diferentes a lo que dice la lámina, es aquella que tiene una composición y aquella que tiene una apariencia uniforme. Composición y apariencia uniforme. Cuando una mezcla tiene composición y apariencia uniforme, se le dice que tiene una sola fase. ¿Ya? También son conocidas con el nombre de soluciones, por si acaso, ya las mezclas homogéneas. Por ejemplo, tú observas allí una botella de vinagre. El vinagre es un líquido transparente, ¿no? Bueno, por lo menos el que aparece en la botella, ¿no? Hay varios tipos de vinagre, pero en el que aparece en la figura es un líquido transparente. Sabemos que es mezcla porque nos dice que está formado por una sustancia que es el ácido acético y agua. Eso es una mezcla. Pero si nosotros observamos el líquido, vemos justamente un líquido incoloro. En toda la extensión del líquido, eso es incoloro. Su apariencia es uniforme. Si yo saco un poco de vinagre de la parte superior del frasco, de la parte inferior o de la parte media, voy a encontrar siempre la misma cantidad de ácido acético, ¿no? Y de agua. A eso se refiere que su composición también es uniforme, por si acaso, ¿ya chicos? Entonces, recuerden, una mezcla homogénea es aquella que presenta una sola fase. Quiere decir que su apariencia y su composición es uniforme. Ahí tenemos otros ejemplos como lo que son el agua oxigenada, como es el aire, ¿no? Y el bronce. El bronce obviamente es un ejemplo de lo que son las
aleaciones. Las aleaciones, como el bronce, el acero, el latón, son también ejemplos de mezclas del tipo homogéneas. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. ¿No? Entonces, si las homogéneas presentan una sola fase, es decir, composición y apariencia uniforme, podemos observar que las heterogéneas, su apariencia y su composición no es uniforme. Por eso se dice que se presentan en dos o más fases. El grado de afinidad entre las sustancias que se están mezclando no es muy alto. Por eso es que no logran mezclarse completamente. Ustedes pueden diferenciar rápidamente una mezcla heterogénea observándola, ¿no? Ya sea usando simplemente la vista o por medio de un microscopio. Y van a poder ver claramente algunos de los componentes por separado. El ejemplo más clásico es el que aparece allí en la lámina, arena y agua. En un principio, cuando la arena y el agua se mezclan, tú ves que las partículas de arena están por toda la masa de agua. Pero pasados unos minutos, vemos que la arena se asienta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Al asentarse la arena, ya yo puedo ver con un poco más de claridad lo que es el agua y la arena por separado. En toda esa mezcla, su apariencia no es la misma, porque si observo la parte superior del recipiente, solamente veo agua. En cambio, si observo la parte inferior del recipiente, solo veo arena. Entonces, su apariencia no es uniforme. Y si yo saco una pequeña muestra de esa mezcla de la parte de arriba, solo hay agua. Pero en cambio, si saco de la parte inferior, hay arena y agua, lo que nos indica que su composición también es variable, no es uniforme. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahí tenemos varios ejemplos como la arena y el agua, una ensalada de frutas, la madera, ¿no? El concreto, ¿no? El granito, que es, bueno, no soy experto en geología, pero yo sé que hay una diferencia entre rocas y piedras, ¿ya? Pero no voy a abordar mucho eso. Para fines prácticos, una roca o una piedra también son ejemplos de mezclas heterogéneas. Y nos damos cuenta por los colores que presenta. Cada color, como ustedes ven en esa gráfica del granito, cada color representa una sustancia química diferente. Entonces, como puedo observarlo a simple vista, entonces eso es una mezcla de tipo heterogéneo. Ahora, al igual que en los compuestos se pueden separar en los elementos que le dieron origen por métodos químicos, las mezclas también pueden ser separadas en los componentes que le dieron origen. Pero la diferencia es que estos métodos son físicos. Profe, ¿por qué se les llama métodos físicos? Bueno, muy sencillo. Son métodos físicos porque al momento de hacer la separación, las sustancias iniciales siguen siendo las mismas al final. No cambian químicamente hablando. Por ejemplo, ustedes observan en la primera lámina o en el primer dibujo un recipiente donde se ha separado lentejas de garbanzos, parece, ¿no? Entonces, allí han aprovechado una propiedad. Como las lentejas son más pequeñitas, ellas pueden pasar fácilmente esa malla. En cambio, los garbanzos, como son un poco más grandes, han quedado sobre la malla. A este método de separación, que utiliza una malla para separar sólidos, se le conoce como tamizado. Justamente esa malla también se le conoce con el nombre de tamiz. ¿Ya? Entonces recuerden que el tamizado sirve para separar mezclas heterogéneas que presentan sólidos de diferentes tamaños, como ven allí, ¿no? El que tienen al costado, donde vemos dos recipientes de vidrio que se llaman embudos de decantación, tenemos agua y aceite. Después de un tiempo, el aceite y el agua se separan. ¿A qué se debe esto? A la diferencia de densidades que hay entre el agua y el aceite.
El agua es más denso, por eso está en el fondo del recipiente. Este método de separación se llama decantación. La decantación es un método que sirve para separar mezclas heterogéneas líquidas o sólidos con líquidos, por si acaso, ¿ya? Sirve para hacer eso. Profe, ¿por qué le llaman decantación? Muy sencillo. Imagínate en el caso de el agua y la arena en un vaso, ¿no? Que vimos hace un momento. Cuando yo dejo reposar esa mezcla, la arena se asienta. Ahora, ¿qué pasa si con mucho cuidado inclino el vaso? El agua obviamente va a desbordarse, ¿no? Va a verterse. Y así estoy separando el agua de la arena, pero lo estoy haciendo por el canto del recipiente, es decir, por la abertura que tiene el vaso. De allí el nombre de decantación, ¿ya? El siguiente método que vemos en pantalla se llama filtración y es muy similar al tamizado, solo que la filtración se utiliza para separar mezclas heterogéneas también de líquidos con sólidos, ¿ya? Agua y arena, hemos visto que se podía separar por decantación hace un instante, pero también si yo lo paso por medio de un filtro, que es lo que se encuentra dentro de este embudo, ¿ya? Entonces yo voy a poder hacer tranquilamente mi separación. Las partículas de arena quedan sobre el papel o sobre el medio filtrante y el líquido pasa tranquilamente. Estos tres de aquí que les acabo de mencionar son métodos para separar mezclas heterogéneas. Profesor, ¿y son los únicos métodos? Obviamente no. Existen otros más. Por ejemplo, existe un método llamado imantación. ¿Y en qué consiste? En que este método me permite a mí separar sólidos que poseen propiedades magnéticas de otros que no lo tienen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla de acerrín, ¿no? Acerrín, no sé si lo conocen bien, ¿no? El polvillo que sale cuando cortan la madera, acerrín, y tachuelas, tachuelas, ¿verdad? Ya. Entonces ahí tengo una mezcla y quiero separarlo. Bueno, como yo sé que las tachuelas están hechas de un metal llamado hierro, entonces al pasar un imán cerca a esa mezcla, ¿qué va a ocurrir? Todas las tachuelas se van a adherir al imán, pero el acerrín no. Profe, ¿por qué? Porque el acerrín no posee la propiedad magnética, en cambio el hierro sí. Por eso se puede hacer la separación, ¿no? Entonces, justamente ese es otro método para separar también mezclas heterogéneas con sólidos que tengan propiedades magnéticas, llamado el método imantación por si acaso, ¿ya? Ahora, dentro de las mezclas homogéneas también hay formas de separarse. Por ejemplo, ustedes observan en la lámina la primera gráfica. Esta primera representa al proceso de destilación. La destilación sirve para separar mezclas, ¿cómo se llama? Mezclas homogéneas líquidas. ¿En qué se basa? En la diferencia de temperaturas de ebullición, ¿no? Entonces, al calentar una mezcla, por ejemplo, de agua y alcohol, como el agua hierva 100 y el alcohol hierva 78, si yo lo pongo a 80 o a 90, gran parte del alcohol se va a evaporar, ¿no? Y voy a poder recolectarlos en el recipiente que está aquí a un costado. Y ya hice la separación. En el caso del siguiente método, que es la evaporación, también sirve para separar mezclas homogéneas líquidas. Pero, ¿cuál es la diferencia a la destilación? Que el líquido no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque si tú ves la lámina, el líquido se está evaporando, está liberándose al ambiente. No hay forma de recuperarlo, ¿no? Pero estoy separando, por ejemplo, este líquido de algún sólido que puede estar acá adentro.
En el caso del agua y la sal, por ejemplo. Yo lo coloco aquí, el agua se evapora y me queda la sal. Estos métodos son métodos de separación para mezclas homogéneas del tipo líquida, chicos, ¿ya? Y muy bien. Antes de pasar a esto de propiedades de la materia, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que es la materia y su clasificación. Por favor, si me pudieran comentar por el chat, te los agradecería un montón. A ver, vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Tal vez algo que no quedó, ¿no? A ver, Nicolás nos dice que si en una mezcla hay reacciones químicas. No. En una mezcla simplemente deberían haber una combinación de sustancias. Claro que hay momentos donde tú combinas sustancias y forman una reacción química, pero eso ya no es una mezcla, eso es una combinación química, como le suelen llamar. ¿Ya? Bien, entonces, todo bien, ¿no, chicos? ¿No hay dudas hasta aquí, aparte de la de Nicolás? A ver, siguen escribiendo. Ya, muy bien, Adrián. Entonces no hay dudas de tu parte. Ya, ya haré también. Muy bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Si no hay más dudas, continuamos. Vamos a ver ahora la parte de propiedades. Las propiedades son características de la materia. Y obviamente, estas propiedades también, como son muchos, pueden ser clasificadas de diversas formas. Por ejemplo, acá yo tengo un esquema donde me dice que las propiedades pueden ser clasificadas como físicas o propiedades químicas. Cuando hablo de una propiedad física, bien sencillo. Una propiedad es física cuando yo puedo medir la propiedad sin que ocurra un cambio en la composición química del material. ¿Ya? La propiedad física me permite a mí medir dicha propiedad en el cuerpo, en el material, pero al hacerlo no ocurre un cambio en el material. No ocurre cambio en su composición química. ¿Ya? Entonces, estas propiedades físicas pueden ser clasificadas a su vez como propiedades generales y particulares, como ustedes observan allí. ¿Por qué se le llama propiedad general? Porque está presente en todos los cuerpos, ¿no? Además, estas propiedades no me sirven para diferenciar un material de otro, ¿no? Como es común a todos los cuerpos, no me sirve para diferenciar. ¿Ya? Ejemplos de las propiedades generales tenemos la masa, el peso, el volumen, la impenetrabilidad, la inercia, ¿no? La porosidad, en fin. A ver, vamos a agarrar algo bien sencillo, la masa. Imagínate que quieres saber la masa del celular que tienes ahí a tu costado. Bien. Entonces, agarras, colocas el celular sobre la balanza, ¿correcto? La balanza te va a dar una lectura. Vamos a ponerle 200 gramos ya. Lo retiras. Acabas de medir en esa balanza la propiedad llamada masa. La pregunta es, por colocar el celular sobre la balanza y luego quitarlo, ¿algún componente de este celular ha cambiado químicamente hablando? No, sigue siendo el mismo. No ha habido ningún tipo de cambio químico. No ha habido un cambio en la composición química del material. Por eso es una propiedad física, porque yo la puedo medir sin que ocurra cambios. ¿Ya? Ahora, por otro lado tenemos las propiedades particulares, ¿no? Que son también propiedades físicas, pero se les llama particulares porque solamente algunos materiales poseen estas propiedades, otros no. O también porque esta propiedad puede ayudarme a diferenciar un material de otro. Por ejemplo, la maleabilidad y la ductilidad son propiedades que permiten
que tienen, que poseen algunos cuerpos. Es la capacidad para formar láminas, en el caso de la maleabilidad, y en el caso de la ductilidad, hilos muy delgados. Yo les pregunto, ¿una roca tendrá esas propiedades? ¿La madera tendrá esas propiedades? No. ¿Quiénes son los materiales maleables y dúctiles por excelencia? Obviamente son los metales, claro, metales principalmente, como tú lo has dicho, mi estimado allí. Esa es una propiedad entonces particular, ¿no? La conductividad eléctrica. Bien, no todos los materiales son buenos conductores. La densidad. Profesor, pero si, ¿cómo puede ser la densidad una propiedad particular? Si todos los cuerpos poseen masa y todos los cuerpos poseen volumen, entonces todos los cuerpos poseen densidad. Claro, pero no todos los cuerpos tienen el mismo valor de densidad, pues. Por eso es que puede hacerse la diferencia. Exacto, Richard, el color también. No todos los cuerpos poseen color. No me vayas a decir que el agua es color transparente, porque sí me estarías preocupando mucho, ¿no? No tiene color, es incolora. Entonces, estas propiedades son particulares y todas ellas, generales y particulares, son propiedades físicas, que como acabo de explicar, se pueden medir sin que el material sufra algún tipo de cambio en su composición. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas. Y agárrate, porque aquí en las propiedades químicas, sí, yo puedo medir la propiedad, pero el material va a cambiar químicamente. Es decir, su composición química de ese material cambia. Deja de ser el material que había inicialmente y se transforma en otros. En otros. Uh-huh. No, Adrián, lo que acabo de explicar son las propiedades generales y particulares. Las propiedades intensivas y extensivas recién las voy a explicar en la siguiente lámina. Ya, no te preocupes. Ahora, con respecto a las propiedades químicas, como les comentaba, son aquellas que se miden, pero al hacer esa medición, el material va a sufrir un cambio. Cambio en su composición química. Por ejemplo, yo quiero saber si la gasolina es un buen combustible. ¿Qué debo hacer? Bueno, agarro unos cuantos galones de gasolina y lo coloco dentro del motor de un auto y lo enciendo. Y va a empezar la combustión. Ah, bacán, mira. La gasolina es un buen combustible. La pregunta es, después de que haya pasado todo el proceso de combustión, la gasolina que se ha quemado, ¿sigue siendo gasolina? Obviamente, no. Tuvo que haber un tipo de cambio. Claro, se han liberado gases. Entonces aquí vemos que justamente este material, la gasolina, posee la propiedad de combustión, pero para comprobarla o para medirla, esta gasolina ya dejó de ser gasolina y se transformó en otras sustancias. A eso se le llama propiedad química. Igual también como ustedes tienen allí es la reactividad con el oxígeno. Quiero saber si el hierro reacciona con oxígeno. Perfecto. Agarro un clavito de hierro y lo dejo 2 semanas arriba en el techo. Uy, Jennifer. Si no, vuelve a salir Jennifer y vuelve a ingresar. A ver, capaz se puede escuchar mejor. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, el clavito lo dejo en el techo unas 2 semanas. Regreso y voy a ver que parte del hierro, ¿no? Tiene ciertas manchas o cierto polvillo de color rojizo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese clavito de hierro, una parte de él ha reaccionado con el oxígeno del aire y ha formado lo que se conoce como un óxido. Entonces ya comprobé que el hierro sí reacciona con el oxígeno, pero lastimosamente esa parte de hierro que reaccionó ya no es hierro, ahora es óxido. Hubo un cambio en la composición química. ¿Bien, chicos? A eso se refiere con estas propiedades. ¿Listo?
¿Mm? Sí, la basicidad, a ver, vamos por partes. Con respecto a las propiedades nucleares, bueno, si bien es cierto, parece, ya no, bueno, parece que no nos están tomando en cuenta ahora lo que es la pre, pero son propiedades que obviamente se pueden medir cuando ocurre un cambio nuclear, cuando un átomo se transforma en otro, por ejemplo, la radiación, ¿no? Para poder medir la radiación que emite el Sol, dentro del Sol tienen que ocurrir cambios nucleares. Entonces, tiene esa relación, ¿no? Un elemento se transforma en otro diferente. ¿Ya? Con respecto a tu pregunta, Natalia, la basicidad es el grado o es la capacidad que tiene una sustancia para liberar iones OH cuando se disuelve en el agua. La acidez es algo similar, es la capacidad que tiene una sustancia de liberar iones hidrógeno cuando ésta entra en contacto con el agua. Pero cualquiera de las dos propiedades es una propiedad química, porque al momento de liberar un hidrógeno o liberar un OH, la composición química de la sustancia inicial ha cambiado. ¿Ya? Por eso es una propiedad química, mi estimada Natalia. Como les vuelvo a repetir, las propiedades nucleares simplemente son las propiedades que se pueden medir cuando ocurre un cambio nuclear. Un cambio nuclear es aquel, como vamos a ver en un momento, donde un elemento se transforma en otro, porque ha ocurrido un cambio en el núcleo del átomo. Un ejemplo de propiedades nucleares son los niveles de radiación, por ejemplo, que emite el Sol. Para poder medirse, el Sol tiene que ocurrir dentro de él cambios nucleares, porque si no ocurren, no se libera la radiación. Y si no se libera la radiación, yo no puedo medir dicha radiación. No sé si me entienden la lógica. ¿Sí? Aclaré tu pregunta, Jennifer, Gabriel. Listo. Ya. Ok, seguimos entonces, chicos. Me alegra, Jennifer, que se haya arreglado el problema de tu audio. Bien, ahora vamos a ver otra forma de clasificar las propiedades. Estas también pueden ser clasificadas según la dependencia de la masa. Pueden ser las propiedades extensivas o intensivas. ¿Ya? Por un lado, las propiedades extensivas, ¿ya? Son aquellas que el valor medido de dicha propiedad no cambia, o mejor dicho, cambia según la cantidad de masa que se tiene. ¿Cómo es eso, profesor? Un ejemplo. Ahorita vamos a ver. Imagínate que tú tienes 1 metro de alambre de cobre y lo colocas en la balanza. Estás midiendo la masa. ¿Ya? Entonces, para 1 metro, que es su longitud, estás colocando en la balanza y estás midiendo su masa. Yo te hago una pregunta. Si ahora, en vez de 1 metro de alambre, tú mides 5 metros de alambre y lo colocas en la balanza, ¿la masa será la misma que en el caso anterior? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Pues obviamente la respuesta sería no. Porque si 1 metro de alambre pesaba, un ejemplo, vamos a ponerle 300 gramos, 5 metros del mismo alambre ya no van a pesar 300 gramos, sino pesará más, ¿no? 1500 gramos. Entonces vemos que la longitud del alambre depende de la cantidad de masa que se tiene. Es una propiedad del tipo extensiva, al igual que el peso, el área, la inercia. La inercia es la resistencia de un cuerpo a moverse. ¿Qué cuerpo presenta más resistencia para mover? ¿Un lápiz, no? ¿O un ropero?
Pues obviamente el ropero. ¿Y por qué crees que es ropero? Porque tiene una mayor masa. Exactamente. Esa es una propiedad extensiva. El valor de dicha propiedad que yo voy a medir depende de la cantidad de materia que tenga, es decir, de la masa. Por otro lado, las intensivas no dependen de la masa. El valor de la propiedad que yo voy a medir no depende de la masa. Siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, ahí tienes el punto de ebullición. A ver, imagínate el siguiente escenario. Tú tienes en tu cocina, en una hornilla, ¿ya? Una olla con agua. 5 litros de agua, ahí, en una cocina. Lo pones a hervir. En otra cocina, colocas una olla comedor popular, así, esas grandotas, de 20 litros, 30 litros ya. Allí colocas también agua, 20, 30 litros de agua, y la pones a hervir. Cuando en ambos recipientes el agua ya esté hirviendo, coloca un termómetro en cada una. ¿Qué temperatura crees que van a marcar? Aproximadamente. Claro, 99,9, 100, tal vez 98, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy comprobando? Más allá del valor, que en la olla que tenía 20 litros de agua, hierve a la misma temperatura que en la olla que tenía 5 litros de agua. Entonces, no importa la cantidad de agua que yo utilice, no importa la masa de agua que utilice, la temperatura de ebullición siempre va a ser la misma. Esa es una propiedad intensiva. El valor de la propiedad cuando se mide no depende si yo utilizo una pequeña cantidad de masa o una gran cantidad de masa. Sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, justamente allí tenemos otras propiedades como la densidad, ¿no? La conductividad eléctrica, la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir, la viscosidad de una pequeña porción de miel es la misma si yo tengo todo el frasco lleno. No va a cambiar su viscosidad, ¿no? Entonces ahí tengo algunas propiedades de tipo intensivas. No sé si hasta aquí tendrían alguna duda, chicos, con respecto a las propiedades de la materia. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a las propiedades de la materia? A ver, por favor, pueden escribirme sus consultas con respecto a ello por el chat, si es que hubieran también, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí, no, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna consulta? Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a ver lo que son los estados de agregación de la materia. Bueno, esto es algo que ustedes conocen ya desde colegio, seguramente, pero vamos a verlo un poquito más en detalle. Los tres estados básicos de la materia, pues, son los que aparecen allí, el sólido, el líquido y el gas. Pero, ¿qué es lo que genera estos estados? Bueno, las partículas que forman a los diversos sólidos, líquidos y gas son presentan dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de cohesión que tratan de mantener las partículas unidas, juntas una con otra, y las otras son las fuerzas de repulsión, aquellas que las van a mantener separadas. Entonces, dependiendo qué fuerza es la que predomine, se van a originar estos estados. Por ejemplo, si entre las partículas las fuerzas de cohesión son mucho mayores a las de repulsión, entonces las partículas van a estar juntas, una muy cerca de la otra. Allí se va a dar origen al estado sólido. Y como las partículas están juntas, pues poseen las propiedades que conocemos de un sólido.
Su forma y su volumen son definidos. Un sólido no puede fluir. Un sólido no puede comprimirse. No se puede. ¿Qué pasa si las fuerzas de cohesión y las de repulsión son similares en intensidad? Allí aparece el siguiente estado de la materia, que es el estado líquido. Y gracias a que las partículas tienen cierto grado de movimiento, los líquidos poseen las propiedades como fluir. Los líquidos pueden fluir. 2, los líquidos pueden adaptarse a la forma del recipiente que las contiene, ¿no? Su volumen es constante, sí, pero se adaptan al recipiente que lo contiene, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa si en el material las fuerzas de repulsión son mucho mayores a las de cohesión? Bueno, allí se da origen al estado gaseoso. Entonces, como las partículas tratan de estar lo más separadas una de la otra, ¿qué es lo que va a pasar? El gas va a presentar el comportamiento que nosotros conocemos. Un gas se expande. Un gas se expande, ¿no? Un gas se difunde en el aire o en el agua o en otro medio, se difunde, ¿no? Se abre camino por otros lados. Un gas puede comprimirse si deseo, ¿no? Se puede comprimir porque hay espacios de separación, ¿no? Un gas puede fluir también, ¿no? Entonces, las fuerzas de cohesión y de repulsión en un material son importantes porque estas van a dar origen a los estados de la materia, como hemos visto. Y obviamente van a hacer que dichos materiales presenten las propiedades que nosotros conocemos, que tienen los sólidos, los líquidos y los gases, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, dichas fuerzas pueden ser influenciadas por agentes externos, como la presión y la temperatura. Pero eso ya lo conversaremos después de su receso, chicos, ¿ya? Tienen unos 15 minutos de receso bien merecidos. Voy a pausar la grabación. Continuamos, ¿les parece? ¿Ya estamos todos listos después de un merecido descanso? Sí, ya está. Vamos con fuerza entonces. Ya, los últimos 55, la última hora. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces, habíamos visto que los estados de la materia dependen básicamente sobre lo que es la, la influencia de las fuerzas de atracción o cohesión llamadas y las de repulsión. Ahora, esas fuerzas pueden ser manipuladas de forma externa debido a dos factores, que son la presión y la temperatura, ¿no? Justamente cuando estos son manipulados, nosotros podemos originar cambios, los cambios de un estado de la materia a otro. ¿Listo? Como ustedes pueden observar allí en la lámina. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar un poquito esos cambios, ¿no? Justamente los cambios que tenemos aquí por acción de la temperatura, podemos tener el cambio de sólido a líquido. En ese cambio de sólido a líquido se conoce como fusión. Un sólido se funde, pasa de sólido a líquido. Ahora, el proceso inverso, es decir, de líquido a sólido, se le conoce con el nombre de solidificación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los procesos para pasar de sólido a líquido, fusión, y de líquido a sólido, que se le llama solidificación. Si seguimos, el cambio o el proceso para pasar de líquido a gas se le conoce como vaporización. Y el que va de gas a líquido se le conoce en líneas generales como licuación, ¿no? En líneas generales. Y hay casos donde un sólido puede pasar directamente a gas. Eso es lo que se conoce como la sublimación. El sólido pasa directamente al gas sin pasar por el estado líquido, ¿no? Como por ejemplo la naftalina.
¿no? Si ustedes conocen esas bolitas de naftalina que se utilizan para evitar que las polillas puedan dañar alguna prenda, algún material. Entonces, estas pasan directamente del sólido al gas, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Y existe un proceso inverso, que es de gas a sólido, que se le llama sublimación inversa, también visto como deposición o compensación. Justamente Yadira te había comentado, la disolución, ¿ya? Cuando hablamos de una disolución, hablamos de mezclar una sustancia o de disolver una sustancia en otra. Entonces está ocurriendo un cambio físico, ¿ya? Está ocurriendo un cambio físico, ¿ya? Ahora, lo que es la deposición es un cambio de los estados de la materia, pues sí, justamente ese que acabo de ver, acabo de mencionar, ¿no? También llamado sublimación inversa. ¿Bien? Entonces, estos cambios de estado, como ustedes observan aquí en la imagen, ¿no? Van a ser afectados o van a ser influenciados principalmente por la temperatura, ¿no? Justamente cuando paso del estado sólido al gas, todos esos procesos son endotérmicos, es decir, que necesita calentarse el material para que puedan ocurrir dichos cambios. Esto involucra un aumento en la temperatura del material. En cambio, los procesos que van de gas hasta el sólido son procesos exotérmicos. Quiere decir que liberan energía, se enfrían. Es por eso que hay un descenso en la temperatura. Ya, eso es con respecto a los estados. Ahora, con respecto a tu pregunta, mi estimada Yadira, sí, hay casos en los que se puede, o sea, en ese caso se disocian, no sería un cambio químico. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que no sería? ¿No? Porque si yo evaporo todo el agua de ese recipiente que tiene a ese ion, ¿qué es lo que pasa? Los iones se vuelven a juntar y al final, ¿qué está quedando? El mismo material que estaba al inicio, ¿no? Si bien es cierto, existe una disociación en las soluciones iónicas, como tú dices, pero al momento de hacer la evaporación del agua por un método físico, al final te queda la misma sustancia, la sal. Se le puede considerar por eso como un método físico. No hay problema, hija. Bien, entonces, estos son con respecto a los cambios de los estados de la materia. Y ya que hemos hablado un poquito de ello, hablaremos acerca de los cambios, justamente que la materia puede presentar. Tenemos aquí que la materia sufre diversos cambios, ¿no? Como pueden ser el físico, el químico o el nuclear. ¿Cómo me voy a dar cuenta si un material sufre un cambio físico, químico o nuclear? Muy sencillo. Un cambio físico es aquel cambio donde la apariencia del material suele cambiar, pero no su composición química. Dicho de otras maneras, que antes del cambio y después del cambio, el material sigue siendo el mismo. Claro, con una diferente forma, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Allí tenemos algunos ejemplos como romper un lápiz, ¿no? La ebullición del agua, como acabamos de ver, ¿no? Cuando el líquido se convierte en gas, el agua sigue siendo ello. Agua líquida, ahora tengo vapor de agua. Sigue siendo la misma sustancia, ¿no? Laminado de un metal. Simplemente estoy haciendo que mi metal, que tenía una forma inicial, ahora tengo una forma de lámina diferente, pero sigue siendo el mismo metal. Justamente ahí estaba tu consulta, mi estimada Yadira, con respecto a la disolución de azúcar en agua, ¿no? Por otro lado, los cambios químicos son cambios donde también suele cambiar la apariencia, pero también hay un cambio en la composición química del material. ¿Qué quiere decir? Que nuestro material deja de ser el que era inicialmente. ¿Ya? Cambia. ¿Listo? Este va a cambiar. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la corrosión, que es el proceso en el cual un metal se oxida o se desgasta por oxidación, generalmente,
Aunque existen otros factores, pero es un proceso de desgaste de este metal. La digestión, que bueno, yo creo que es bien conocido por ustedes en qué consiste. La combustión, cuando quemo, por ejemplo, el papel. Al inicio tenía papel, principalmente celulosa. Después de ello tengo cenizas, partículas de carbón, ¿no? Hay un cambio del tipo químico, ¿no? En los cambios nucleares, bueno, el cambio se da a nivel del núcleo atómico. ¿Y esto a qué lleva? A que un elemento químico se transforme en otro diferente. Por ejemplo, allí tenemos la transmutación del uranio en torio. ¿Qué significa? Que el uranio, debido a que sufre un cambio nuclear, va a formar un nuevo elemento, el torio, y va a emitir radiaciones, ¿no? Generalmente. La fusión nuclear, que es lo que se utilizó en las bombas atómicas, por ejemplo, o en las plantas nucleares que generan en algunos países la energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Saca un átomo con neutrones y que hace que este átomo de gran masa se divida formando otros elementos más pequeños y así aprovecha su energía en ese proceso. Y la fisión nuclear como lo que ocurre en el Sol, ¿no? Donde los átomos de hidrógeno se combinan entre sí para formar átomos de helio, ¿no? Un proceso nuclear. Entonces recuerden, en un cambio nuclear los elementos se transforman en otros diferentes. Este cambio ocurre al nivel del núcleo del átomo. ¿Ah? Eso es muy importante a tener en cuenta. Bien, chicos. Entonces, habiendo visto eso, vamos ahora a la siguiente parte que tiene que ver con el tema de energía. Hasta este punto hemos revisado todo lo que tiene que ver con materia. Hemos visto como un primer punto lo que es su definición, su clasificación, sus propiedades, los estados en los que se presenta y por último, finalmente, lo que son los cambios que también suele presentar, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, porque los cambios que sufre la materia están relacionados con la energía. ¿Qué se entiende por energía? Bueno, en términos sencillos, vemos allí que la energía es todo aquello que tiene la capacidad de realizar trabajo. Esta definición la da la termodinámica, que es la rama de la física que se encarga de estudiarla. ¿Ya? ¿No? También algunos conceptos complementarios dicen que es todo aquello capaz de realizar trabajo o transferir calor. También se le suele conocer así a lo que es la energía. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuáles son las unidades importantes de la energía en el sistema internacional? Vemos que es el Joule, ¿no? Representado por esa J. Ahora, existen otras unidades equivalentes, como es el ergio o la caloría. Y justamente allí la lámina nos muestra algunas equivalencias, como la que observamos nosotros aquí. Esta de acá, que nos permite convertir de joules a ergios. O esta de acá, que nos permite convertir de joule a caloría. Tenemos eso, por ejemplo. Ahora, existen diversas formas de energía, ¿no? La que viene del sol es la solar, la que viene del viento, la eólica, ¿no? La que viene de una reacción nuclear, pues, es la energía nuclear, y así. Nosotros nos vamos a centrar en las energías térmicas, que es la que se libera generalmente o está relacionada con los cambios químicos, que es justamente nuestra área de estudio, la química, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo poder medir la cantidad de calor? Bueno, hay que tener primero en cuenta qué significa calor antes de saber cómo medirlo. El calor es la energía que se transfiere, es energía que pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Llámese cuerpo caliente al que tiene una mayor temperatura y cuerpo frío al que tiene menor temperatura. Entonces, cuando estos dos cuerpos entran en contacto, va a aparecer esta transferencia de calor. ¿Ya? Va a aparecer lo que se conoce como calor, energía en movimiento.
Ahora, el calor existen dos tipos, el latente y el sensible. El calor latente tiene que ver con la energía liberada o requerida en un cambio de estado. Eso ustedes lo van a ver con calma en lo que es el curso de física. Aquí en química vamos a hablar un poco nada más acerca del calor sensible, que es el calor que provoca un cambio de temperatura en el cuerpo. Ese calor sensible, como ustedes logran observar allí en la lámina, se puede medir de esa manera, donde la Q representa el calor que gana o que pierde un cuerpo, el CE representa el calor específico, que es una propiedad